Regresamos al despertador. Está con nosotros nuestro invitado del día de hoy, Eduardo Sanz Lobatón, miembro del Partido Revolucionario Moderno. Además, abogado, una persona que le va a tocar quizás asumir posiciones importantes dentro del proceso que se le avecina al partido líder de la oposición. Buenos días. Muy buenos días, contento de estar con ustedes, entre amigos y a sus órdenes. Bueno, estamos, digamos, en una circunstancia política muy especiales, muy particulares. En particular el Partido Revolucionario Moderno, al que tú perteneces. Pero bueno, vamos a comenzar por las decisiones del Tribunal Superior, el Tribunal Penal del Superior, de las Altas Cortes, como se dice aquí rimbombantemente. ¿Qué te pareció el veredicto de la Cámara Penal? Bueno, mire, yo desde el principio de todo este caso, yo he estado entre los profesionales del derecho que ha dicho que ese expediente instrumentado por el Ministerio Público tiene grandes vacíos, tiene grandes incongruencias, tiene grandes dificultades. Y yo creo que la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia le ha puesto el dedo en la llaga y ha prácticamente derrotado un alto porcentaje de las pretensiones del Ministerio Público. Y creo que a todos los que somos abogados en ejercicio, que tenemos el placer de haber convivido en la justicia con Miriam Germán Brito, y inclusive a veces siendo desfavorecido por ella y a veces siendo favorecido, ese voto decidente de doña Miriam es un rayo de esperanza en la República Dominicana, porque el populismo judicial, que tiene su explicación y es hasta justo, porque mire, el que ha ido al hospital Robert Lee Cabral, el que ha estado en un barrio marginado de la ciudad de Santo Domingo o de Santiago o de San Cristóbal, el que ve las grandes miserias de este país y después tú lees en los titulares de los periódicos que 92 millones de dólares, que las sobrevaluaciones, que una empresa extranjera vino aquí y se ha llevado casi 5 mil millones de dólares en contratos de este pueblo. La primera reacción de todos nosotros, incluyéndome yo, que pago mis impuestos, que todos los días salgo a ver cómo puedo avanzar en mis emprendimientos, uno quisiera ver gente presa. Y uno quisiera que el primero que asocien a Odebrecht lo tranquen por 100 años, ojalá. Sin embargo, la justicia tiene el deber de pasar por el tamiz de lo razonable, de lo jurídico. Porque hoy puede ser a un acusado de Odebrecht, pero mañana puede ser a cualquiera. Y por eso es que el debido proceso tenemos que respetarlo. Y Miriam Germán, en medio de este furor del populismo judicial y de este deseo, y tal vez de las poses asumidas por el Ministerio Público y por otros, de querer ser simpáticos, de querer parecer héroes, de querer parecer que van ahora con una varita mágica a terminar con la corrupción administrativa en este país, ella se enfrenta a eso y habla claramente de que uno de sus dioses le decía a ella en una frase que para mí es muy memorable, ayer me la resaltaba mi papá, que hablábamos de eso, me decía, mira, esa dicotomía de los jueces, y no solo de los jueces, ahora le apelo yo a todos los ciudadanos, a todo el que, entre el miedo y la libertad, ese problema que todos tenemos, y como ella lo define genialmente, y yo creo que la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia ayer arrojó luz y avanzó en este proceso. Y ojalá que caiga quien tenga que caer, que todo el que haya vendido a este país pague sus culpas como las tenga que pagar. Pero, óyeme, hay unos atropellos en ese expediente, hay unas incongruencias que son verdaderamente vergonzosas. ¿Ustedes encuentran, tú como abogado, que realmente se han cometido atropellos con el expediente? Mira, tú decir, por ejemplo, que yo soy dueño de una casa y la casa hace 4 años que me la quitó un banco, tú decir que yo deposité 100 millones de pesos en un banco y yo deposité 1 millón de pesos, tú decir que yo voté por un contrato que no voté, tú imputarme situaciones de organismos institucionales donde ya yo no estaba, son atropellos, son atropellos. Eso no, eso es algo, bueno, un error, 2 errores, también hay que entender que eso lo hacen seres humanos, también hay que entender que el Ministerio Público está sometido a una gran presión. Yo no quiero soslayar eso ahora, un error, 2 errores, 3 errores está bien, pero no tantos errores, de una manera tan contundente. Y creo, hoy el Procurador General de la República, que casualmente es una persona muy amiga mía, somos contemporáneos en el ejercicio del derecho, decía hoy que él tiene 8 meses para presentar la acusación y que Miriam Germán se había precipitado. Bueno, ese es su papel, no puede decir otra cosa. Y es verdad que él tiene 8 meses para presentar acusación. Es verdad que él todavía puede aportar otras pruebas. Esperamos todos
que todas las pruebas, que toda la información que venga de Brasil, que venga del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que venga de todas partes, sea dilucidada aquí. Porque como hemos dicho nosotros, y lo he dicho yo, lo ha dicho el mismo Luis, lo han dicho prácticamente todos los dirigentes de la oposición, el mismo don Hipólito, todos hemos dicho, no tenemos corrupto preferido, no tenemos corrupto preferido, porque la verdad es que el que vendió este país, el que hizo esas tratativas, nos engañó a todos, claro, sea quien sea. Ahora, eso es una cosa y el atropello es otra, ¿no? Hay en este juicio un contenido político muy explícito, muy claro, pero la gente no siente en lo que respecta al deterioro de las instituciones como el trueno de una oposición. Hay la impresión de que en este país, ante la mano amplia, las posibilidades casi absolutas, ante el dominio y secuestro incluso de las instituciones, el gobierno no tiene el trueno de la oposición, un trueno. Vale decir, pongamos por ejemplo uno de aquellos discursos de José Francisco Peña Gómez, que hacían temblar el país y se sabía entonces que había una contrapartida. El país se desenvuelve, digamos, a merced de lo que quiera el partido hegemónico. Y se nota que no hay una oposición. Mire, don Andrés, mi opinión muy particular es que a veces la sociedad dominicana se tilda de una emotividad y de una emoción propia de todas sus frustraciones que nos puede hacer perder de vista ciertas realidades. El PRM, con muchísimos defectos que creo que nadie ha señalado más que yo, porque yo soy un gran crítico de mi partido, en muchísimas instancias. Sin embargo, este es un partido que nace de la rebelión y de la esperanza. Recuerden que nosotros nacemos después de que el Tribunal Superior Electoral coge al PRD y se lo mete en un bolsillo y se lo entrega a una minoría. Después de ahí nosotros presentamos 4,000 y pico de candidatos para enfrentar al PLD sin un centavo del dinero público. Mientras el PRD y el PLD recibieron cada uno 1.500 millones de pesos de este país, el PRM no recibió un centavo. Nosotros fuimos la única organización que hizo un evento democrático para elegir un candidato. Eso no lo hizo más nadie aquí. Después, ahora que Odebrecht está muy de moda y que está todo, la gente se le olvida que las primeras personas que hicimos una rueda de prensa denunciando a Joao Santana, denunciando el proceso de Odebrecht, denunciando el proceso de Punta Catalina. Nosotros tenemos gente en el Congreso. Mi buena amiga Farideh Raful se le ha ido la voz en el Congreso Nacional hablando de Punta Catalina. Al buen amigo José Paliza en el Senado de la República ya no le quedan gestos que hacer oponiéndose a esos contratos y a esos préstamos. Hemos estado en las calles, hemos estado en la Marcha Verde de manera decidida, de manera firme. Yo he ido a todas las actividades, he contribuido con lo poco que puedo contribuir. O sea, la oposición de este país ha estado firme y ha estado haciéndolo. Lo único que no hemos hecho, bueno, es verdad, no hemos hecho una revolución, es verdad, no estamos en la calle tirando piedras, ni hemos cogido para una loma. Eso es lo que nos falta. Ahora, definitivamente estamos trabajando en contra de un sistema institucional, don Andrés, que lamentablemente el PLD tiene un maridaje con casi 20 años en el poder, con un adocenamiento de medios de comunicación, de grupos empresariales, que hay que decirlo. Grupos empresariales. ¿Quiénes eran los principales socios de Odebrecht en este país? Que por cierto no están en el expediente. No hay un solo socio de Odebrecht en este país. Parece que Odebrecht no tenía socios locales, no tenía representantes. El único representante que tenía Odebrecht en este país para manejar 5,000 millones de dólares parece que era Ángel Rondón. Encartado está Ángel Rondón y 13 funcionarios públicos. O sea que aquí no había nadie que trabajara con Odebrecht. Odebrecht todos eran brasileños. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? La oposición política, evidentemente, ha estado haciendo un trabajo. Y tenemos que lograr ahora, entre nuestros defectos, que creo que es justo también decir, y lo hablábamos fuera de cámara, nosotros tenemos que lograr una gran unidad. Porque si ha habido un error en la oposición política, ha sido la dispersión. Ha sido la dispersión porque a veces hemos querido ser todos actores principales y no queremos ser actores de reparto. Y ahora tenemos todos que entender que la República Dominicana tiene que estar primero y que enfrentar al PLD tiene que estar primero. Si eso tenemos que hacerlo encabezado por Juan o por Pedro, eso no es lo más importante. Lo más importante es que aglutinemos esta indignación de la Marcha Verde. Todos los partidos políticos que no están narigoneados por el PLD, todas las fuerzas sociales, el empresariado, todo el mundo tiene que entender que un país no puede funcionar con 30 senadores de un partido político. Toda la razón. Porque así no funciona la democracia. Sí.
tenemos que hacer una pausa brevísima. Vamos a hacerla en este momento y al regreso vamos a continuar precisamente en ese punto y también vamos a entrar en la revolución que se avecina aparentemente dentro del PRM para elegir el candidato presidencial. Regresamos de inmediato.